Pues vamos a ver Vamos a ver. algunos ejemplos de estrategias para prevenir. Sí estamos manejando aquí el término de abuso, con cero intención de demeritar el grado de violencia que puede representar y asumiendo totalmente que es una forma de violencia sexual que daña, por la cual estamos trabajando, a la cual estamos dedicando esta semana y prácticamente un esfuerzo dentro del programa de educación sexual de todos los grados escolares, ¿no? Pero por supuesto es una forma de violencia sexual que quizá, dada la reflexión de Laura y la gran experiencia que tiene en el campo de la clínica, pues quizá en algún momento habría que cambiar el concepto para darle ese toque violento o poder decir siempre una forma de violencia sexual que está tipificada como abuso sexual, que pienso que es importante la diferenciación, porque si yo estoy previniendo sexting, pues yo uso unas estrategias educativas y lo abordo para cierta edad. Si yo estoy previniendo acoso sexual, pues probablemente lo dé más en primero de secundaria que en primero de primaria. Si yo estoy previniendo, o sea, la diferenciación me parece que también tiene sentido desde lo pedagógico. Sin embargo, bien claros que es una forma de violencia sexual que tenemos que prevenir y erradicar. Las estrategias educativas para prevenir la violencia sexual las podemos separar en estos niveles. Miren, una, podemos separarlas por el enfoque de contenido. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos indirectamente, prevenimos la violencia sexual porque hablamos de empoderamiento, hablamos de autoestima, hablamos de capacidad de poner límites, de derecho del cuerpo, del buen trato, y dentro de eso podemos hablar también de la violencia sexual. Y hay otro método que es directamente, voy a dar un taller de prevención de violencia sexual y voy a empezar a hablar de los tipos, de qué se trata, de cómo defenderse, cómo poner límites, en quién puedo confiar. O sea, son dos niveles de intervención distinta. Otra es la parte del momento, que quiere decir si va a ser prevención primaria antes de que ocurran las situaciones, prevención secundaria después de que ocurran las situaciones. Entonces, claro que es muy distinto porque si yo voy a prevención secundaria, por ejemplo, pues voy a trabajar mucho más en la denuncia, por ejemplo, y en el te van a apoyar y el mereces apoyo y vas a salir adelante y en quién puedes confiar. Y cuando voy a trabajar la primaria, pues voy a ir a otro tipo de recursos. Y por el tipo de violencia lo podríamos definir porque a nosotros nos gusta mucho trabajar todas las violencias y no solo la erótica, que sería la sexual. O sea, por ejemplo, si estamos trabajando en segundo de primaria, pues nos gusta trabajar violencia física, violencia verbal, exclusión, que podría ser una forma de violencia social, y violencia erótica, que es toda esta que tiene que ver con abuso sexual, violación, incesto, estupro, acoso, etcétera. Entonces, no se está diciendo que ninguna de estas sea mejor, sino que simplemente hay que tener claro que hay todas estas posibilidades. Si yo voy a tener solo una estrategia educativa, bueno, imposible que quiera retomar todas estas líneas, pero si yo voy a tener un programa de sexualidad, de educación integral de la sexualidad, dentro del cual voy a prevenir abuso, pues sí necesitaría entrar desde todas estas líneas para poder prevenir abuso. Eh, otro elemento importante es que las estrategias educativas es importante que vayan enfocadas a ciertas competencias o no importa el paradigma pedagógico, el paradigma educativo en el que estés trabajando, pero buscar la mayor integralidad posible, ¿no? Lo cognitivo es importante, por ejemplo, el cambio conceptual, o sea, solamente el cambio conceptual de saber que ninguna víctima de violencia es responsable de la violencia recibida, es un cambio conceptual y es un objetivo cognitivo, ¿se fijan? Entonces, es importante, pero también es importante el manejo de afectos, porque sin un buen manejo de afectos, que ya lo hemos estado viendo mucho en todo el trabajo y las aportaciones de la inteligencia emocional, pues la parte cognitiva puede llegar solo a eso, ¿no? A un nivel de información y porque muchas veces son los afectos los que nos hacen
callar, los que nos hacen no apoyar, los que nos hacen apoyar, los que nos hacen culpar para protegerme de mi propia culpa, etcétera. Y elementos sociales y entonces, básicamente lo que es importante es saber que las estrategias pueden irse a cualquier nivel de aprendizaje, pero mientras más integrales, mejor. La congruencia, ¿qué quiere decir? Pues que si yo dije que mi material es para enseñar a hablar cuando tienes un problema, entonces que el aprendizaje no sea aprendí a decir que no. A ver, pero si el objetivo de la estrategia era aprender a confiar, ¿en qué persona vas a confiar para poder hablar? Si ven, entonces la congruencia entre el objetivo y lo que logra un material, pues es muy importante. Especificidad, pues lo más que se pueda ir a un objetivo. Ahorita vamos a revisar algunos materiales que tienen muchos mensajes y a menor edad cuesta mucho trabajo integrar muchos mensajes. A mayor edad, pues tienes más capacidad. Definir muy bien la población. Por el puro desarrollo cognitivo es muy difícil que vayas a poder tener una estrategia buena, que sea buena para preescolar, buena para primaria baja, buena para primaria alta, buena para cualquier comunidad. Entonces sí es muy importante que pienses a quién lo vas a educar y que sea accesible. ¿Qué quiere decir? Pues que esté a la mano de las personas que la van a usar. Ahora, por ejemplo, nosotros, entre otras cosas, yo soy humanista, yo soy gestaltista, pero no estoy casada porque para mí la educación sexual es ecléctica y la prevención, pues por supuesto. Pero, por ejemplo, si yo pienso dentro del humanismo que es muy importante que cada persona aprenda a su nivel, respetar hasta dónde lo está comprendiendo, que expresar sentimientos es bueno y que no me parece algo que deba de evitar y que promuevo responsabilidad y autonomía porque es mi modelo. ¿Qué quiere decir? No importa si yo soy una mamá, un papá, lo que quiere decir es que lo que tú tengas claro que eso funciona para educar, eso lo tienes que relacionar con la educación sexual. Si tú piensas que los valores son importantes, entonces necesitas meterlos en la educación sexual. Si tú piensas, bueno, piensas y de preferencia piensas y pues que esté fundamentado, ¿verdad? Si tú crees que la toma de decisiones es algo muy importante, entonces vas a trabajar educación sexual asociada a toma de decisiones. Es decir, la forma como tú creas que se aprende tiene que llevarla a la educación sexual, ¿ves? Aquí hay unas pequeñas sugerencias generales sobre materiales, porque van a venir e ir muchos recursos educativos, afortunadamente cada vez más y de mejor calidad, pero necesitas tener como unos criterios para saber cómo usarlos para que sean útiles para tu población, tu hija, tu escuela, tu comunidad educativa. Uno, graduar los subtemas. No trates de dar todos los conceptos relacionados con violencia sexual y en este caso con abuso sexual en una sola sesión ni a una sola edad, porque son muchos conceptos y hay que graduarlos por desarrollo cognitivo, por capacidad de comprender lo que está pasando. Otro, hay que revisar el material. ¿Qué quiere decir? Hay materiales que empiezan pues con un objetivo y terminan para otras edades, es decir, pues sí hay que tener criterio para poder decir me gusta, estoy de acuerdo, qué voy a hacer cuando lo implemente. Pensar cómo complementar. Ahorita que vamos a revisar algunos materiales, de repente va a parecer como que ninguno me gusta al 100%, porque fíjense que en el tema de la violencia sexual, el detalle es muy importante. Y el error en el detalle, pues puede traducirse en violencia, puede traducirse en silencio, puede traducirse en que se sienta responsable alguien que no es responsable de una situación. Entonces, yo ya vi mi material, me gusta mucho mi material, pero resulta que mi material le dice vagina a la vulva. Entonces yo tengo que corregir eso cuando uso el material, porque todo lo demás me gusta. A eso me refiero con complementar. Revisar o pensar la estrategia. Ojo, puede ser el video muy bonito, pero luego, o sea, ya lo puse y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a preguntar al niño? ¿En qué vamos a quedar? ¿Cómo voy a rescatar el aprendizaje? Entonces, la estrategia es muy importante. Hay que tratar de trabajar
para prevenir ser víctima de violencia, pero también ejercer violencia, que por ejemplo ahí, pues tengo que aceptar que dentro de nuestro programa es una carencia, hemos trabajado mucho más para cuando puedas ser posible víctima o para que no lo seas, que para que no seas alguien que arremete, ¿no? contra otra persona. Relacionar con la vida diaria y practicar la habilidad. Ojo, esto es lo más importante en la educación sexual. No importa que no sepas ni qué método lleva, ni quién lo hizo, ni nada. Está bonito, tiene un mensaje bonito, es adecuado, tu hija se conectó, los alumnos empezaron a discutir bastante, generó una buena reflexión. Bueno, todo eso está muy bien, pero lo más importante es relacionarlo con la vida diaria. O sea, esto que aprendiste se parece en algo a lo que estás viviendo. ¿Cómo podrías llevarte a este aprendizaje? A lo mejor aquí no tenemos esta conducta, pero ¿qué tal que empezamos a reaccionar con las faltas de respeto de otro tipo, por ejemplo, ¿no? Y practicar la habilidad y felicitar. Si, los niños y las niñas desde preescolar hasta primaria, no se trata de enseñarles a partir de la teoría, ¿verdad? No se trata de decir, bueno, pues si un día pasa, te vas a defender de esta manera, vas a hablarle a mamá de esta manera, sino que tienes que practicar esas habilidades. Eso es importantísimo, muy, muy importante practicar. Y para eso, bueno, por supuesto, considerando la edad y que el niño o la niña entienda qué es lo que se está practicando. Obviamente que lo que se va a practicar no es el ejercicio de la violencia. Lo que se va a practicar es cómo poner un límite, cómo decir, cómo denunciar, cómo apoyarse, cómo decir ese juego no me gusta, si es un compañerito, cosas así. Otras sugerencias, cuando se trabaje violencia sexual, recordar siempre el cariño, yo soy tu mamá, yo soy tu maestra, etcétera, y el apoyo que se puede dar. Dentro de una educación más integral, no eduquen solo para prevenir abuso sexual, porque hacen que las personas piensen que sexualidad es lo mismo que violencia sexual y no es así. Hay que evitar generalizar. Ahorita van a ver que prácticamente hasta el final de que ya había seleccionado varios materiales para enseñárselos, básicamente en todos, quien perpetúa la violencia es hombre, ¿no? Y no siempre es así. Hay muchos hombres también violentados y hay muchos hombres violentados por mujeres también. Entonces, hay que cuidar esos estereotipos. Hay que hablar de conductas que no son saludables y no de personas que no son saludables. Las conductas, no importa quién las haga, hay que fomentar un aprendizaje positivo y un tema muy importante son estos últimos dos, que es cuando vas a trabajar prevención de abuso sexual, de violencia sexual de cualquier tipo, no dejes al niño o a la niña con la angustia de que solo eso sucede. Tienes que ver qué pasaría si sucede, en quién te vas a apoyar, cómo vas a proteger, y no lo vas a dejar o la vas a dejar con la idea de que todo mundo es así también. Eso no sería saludable. Y por último, este punto de lúdico intermedio, ay, 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 ya. Este punto de lúdico intermedio quiere decir, nosotros trabajamos mucho con lo lúdico en la educación porque baja la ansiedad, porque permite representar situaciones que son difíciles de manejar, pero dice intermedio porque tampoco se trata de que solo juegues y no rescates el aprendizaje importante para la vida. Hay que tener cuidado con eso. Aquí tenemos un video que solo se los voy a platicar, pero viene la liga aquí, que a mí me gusta muchísimo este video, muchísimo, lo uso. Es un video que se llama Mi cuerpo me pertenece. Es claro en la conducta que ocurrió, que es un acariciamiento sobre los genitales, y sin embargo no es tan brusco. No queda claro el sexo de la víctima o el género, no sabemos si es niño o niña, y eso, bueno, puede tener pues puede ser como usable para todo mundo. Trabaja con un poquito de humor a la hora que el niño se va corriendo del abuso y bueno, maneja el término de partes privadas como partes que no se deben mostrar. Esa es la parte que yo más corregiría de este video porque
Si se van a fijar en los materiales educativos, hay mucho problema para decir que es privado y por qué son partes privadas. Lo que no entiendo es por qué muchos pues mejor no usan el término genitales o genitales femeninos o genitales masculinos o pene y testículo o vulva, que sería muchísimo más fácil porque realmente todo el cuerpo es privado. Y bueno, tiene otras cosas bonitas, tuvo un buen fin, el niño le platica o la niña le platica a mamá y a papá y le va bastante bien y eso está bien. Hay otro muy sencillito que se llama La regla de Kiko y la mano, eh, que, que por ahí también la SEP lo ha estado manejando para preescolar y que lo que me gusta de ese material es que es pues, demasiado sencillo, son 3 conductitas que te puedo tocar la nariz, te puedo tocar la mano, te puedo tocar dentro de tu ropa interior, básicamente por señas dice no y ya. Entonces, lo que me gusta de este material es que es muy sencillo, por lo tanto, el mensaje se puede trabajar con niños y niñas más pequeños, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, si se fijan, dice nadie debe tocar tu cuerpo. Esa es una falta de especificidad en el material. Esto es tocar el cuerpo. Ah, bueno, no me están viendo, ¿verdad? Quizá. Tocar el hombro es tocar el cuerpo, tocar la nariz es tocar el cuerpo, tocar la cabeza es tocar el cuerpo. Eso el niño de preescolar a quien va dirigido este material no lo entiende si no le explican a qué tocamientos se refieren, de qué forma se refieren. Hay otros materiales que son de una fundación que me gustan bastante en general, que se llama Fundación Paz. Son creativos, son de caricatura, tienen voz infantil, tienen mensajes en general bastante bien fundamentados y a mí pues me gustan bastante. Entonces, por ejemplo, en este material me parece importante que, por ejemplo, está hablando de los secretos, ¿no? Y además les está diciendo cuáles son las características de secretos que no se deben guardar, como son estas que están aquí. Un secreto que se guarda por mucho tiempo, que a mi juicio no es un criterio para que sea un secreto no saludable, pero estos otros sí, cuando alguien está en peligro, cuando crees que tiene consecuencias peligrosas, incluye el abuso, pero no solamente incluye el abuso, o también habla el video de las sensaciones que te avisan cuando algo anda mal y también habla de que si dices lo que pasa, te vas a sentir más segura, más acompañada y se te va a quitar un poquito el miedo. Entonces, si se fijan, bueno, tiene como 3 gamas o 4 gamas de conceptos este video, que me parece bastante bueno, pero no te vayas a pasar de 4 pequeños subtemas en un mismo video y menos si estás de tercero de primaria para abajo, porque vas a necesitar hacer una estrategia muy poderosa para rescatar todos los mensajes y no todo el mundo se va a quedar con todos los mensajes. Les puse las ligas abajo del nombre por si se quieren meter. Me gustan bastante los materiales de Fundación Paz. Aquí hay otro material que se llama el libro de Tere. El libro de Tere tiene todos estos mensajes y más. Es un video bastante fundamentado. Es un video con muchos recursos que habla de muchos subtemas, habla de privacidad, habla de cómo puedes saludar si no estás, para que no te obliguen a acercarte a alguien de algo que no quieres, caricias buenas o malas, que a mí me gusta muchísimo más saludable y no saludable que bueno y malo, que puede ser la persona conocida o desconocida, define varios tipos de abuso, habla de los secretos, habla de las amenazas de las personas, mi protección. O sea, el material está muy completo, pero es muchísima información para poder trabajar más abajo de cuarto de primaria. Y aún así, si lo vas a trabajar, divídelo en pedazos y crea una estrategia complementaria para cada uno de esos pedazos, o por lo menos ten claro que va a estar muy difícil que aprendan todos los alumnos y las alumnas, los estudiantes o tu hijo o tu hija en ese contexto. Lo que el material dice varias veces, debo gritar, decir no y pedir ayuda. Entonces, ese es un mensaje repetitivo
potente en el material y pues que es bueno, que es un mensaje importante. En nuestra experiencia, nosotros no ponemos la palabra debo cuando estamos previniendo violencia sexual. Trabajamos tengo derecho a, trabajamos puedo, trabajamos lo voy a intentar, trabajamos esfuérzate, pero no trabajamos debes gritar, debes poner un límite, debes hacerlo, porque luego se genera culpa de no poderlo haber hecho y entonces no voy a denunciar cuando no pude cumplir con lo que yo debía hacer y me empiezo a sentir responsable de una cosa que no soy responsable. Ahora, quizá, por ejemplo, en este tipo de material, algo que pues se puede enriquecer es que dice, puede ser tu hermano, tu amigo, tu tío, un pastor, el novio de tu hermana, o sea, puede ser cualquier persona. Sí, pero están diciendo que pueden ser puros hombres. Entonces, un material tan enriquecedor, tan valioso, y pues se les olvidó que también hay violencia de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado. Este es otro material, pues que es un material lindo, que lo que me gusta de este material es que dice 3 super reglas. Cuando tú dices 3 super reglas, ya quiere decir que tienes 3 mensajes privilegiados que quieres transmitir y eso está muy bien dentro de un material educativo, ¿no? Habla un poco de mi cuerpo es mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo, las partes íntimas, que otra vez, pues es que todo el cuerpo tiene algún grado de privacidad y esto de no poderlas nombrar los genitales por su nombre cuesta muchísimo trabajo y causa muchísimos problemas porque hay 10 denuncias 10 denuncias sociales no legales, dentro de las cuales a lo mejor 2 tienen que ver porque las otras 8 usaron un lenguaje inadecuado porque no fuimos específicos al decir que era íntimo, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues utiliza el término vagina en lugar de vulva. Entonces, ese tipo de cosas, digo, a ver, si eres una mamá, un papá, una maestra, sí, pues lo ajustas. Pero si eres una institución que está creando un material y si eres alguien internacional, no puedes darte el lujo de nombrar mal una parte del cuerpo. Es una cosa muy básica, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas importantes del material. Me gusta mucho de este material, pues que son niños, que tienen voz de niños y niñas, faltando pues la diversidad que falta pues en todos los materiales, pero por lo menos incluye también a los niños. Y si se fijan, por el tipo de material que es, ustedes no van a poner un material con esas caricaturas a sexto de primaria, ¿verdad? Porque el de sexto de primaria te va a decir, oye, pues nosotros ya estamos, o sea, de entrada va a decir, ya estamos muy grandes, ya eso no es para nosotros, enséñanos algo más de nuestra inteligencia, más de nuestra madurez, y bueno, tienen razón. Me voy a extender un poquitito, espero así súper de voladísima. Este me gusta mucho, es un cuento que se llama Puros Cuentos Saludables de la prevención del abuso sexual. Me gusta bastante porque plantea un poco las dificultades de cuando no se, me gusta mucho sobre todo para papás y mamás, cuando no se les puede creer, pero que finalmente pueden reaccionar y habla un poco de los sentimientos de la niña o el niño, eso me gusta bastante, ¿no? Hay otro tipo de estrategias que no son solo los videos, etcétera. Ojo, porque estos materiales que les estoy enseñando el contenido, pero el material, casi ningún material trae estrategia. Y si tú haces un material padrísimo, pero no diseñas la estrategia, pues la gente va a decir, ¿cómo le hago? Y si el material tiene un pequeño error, la gente hasta lo va a reiterar, ¿sí ven? Entonces, si no pones la estrategia, puede ser que las personas no sepan usar bien tu material. Por ejemplo, es un ejemplo de un material que hicimos a través de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual hace un tiempo, cuando estábamos allá, que es un material que es para cuando los niños, para que los niños crean un poquito en esa sensación de que algo anda mal. Se llama Pum Pum, Aléjate, y lo que trabaja son invitaciones saludables y no saludables. Entonces, invitación saludable puede ser que te inviten a jugar a la cuerda, pero si el niño dice, oye, pero si te invitan a jugar a la cuerda y la cuerda está
está sucia o tiene bacterias, pues entonces no es saludable jugar a esa cuerda, habría que buscar una cuerda limpia. Entonces, si es un juego, y se juega con una botella de plástico, si los niños piensan que es saludable, dicen que sí y lo actúan como si jugaran a la cuerda, como si se tomaran un helado, etcétera. Pero si no es saludable, entonces todo el grupo grita, pum, pum, aléjate, y entonces pues se alejan de la violencia. O sea, se está practicando el alejarse de la violencia y se está practicando un concepto bien difícil que es no todas las invitaciones son saludables. Y ojo, aquí hay adultos, hombres y mujeres, y sí hay un adulto que invita a acariciar los genitales a un niño y hay una mujer adulta que invita a acariciar a los genitales a una niña. Entonces, ese es un tema importante, pero fíjense cómo el abuso está metido dentro de otras posibles y no todas las otras son violencia. ¿Ven? Entonces se suaviza un poco la actividad. Este es otro tipo de material, otro tipo de actividad donde se trabaja la asertividad, que las niñas y los niños puedan decir con palabras, me da miedo esto, me preocupa esto, me parece injusto esto, y entonces tú como educadora actúas que el niño o la niña te lo diga, a ver, ¿cómo le dirías a tu maestra? Pues que te parece injusto que te puso 0 cuando nada más te sacaste una mal. Entonces yo soy la maestra y ven y dime, ¿no? Oiga, Miss, a ver, pero párate bien, voltea a verme, etcétera. Por supuesto, le vas a dar una respuesta positiva, una respuesta donde hablar le fue bien, ¿no? Dentro de algunas formas de abuso, encuentra también la posibilidad de abuso sexual, como pueden ver en las tarjetas. Pero fíjense, en este juego se hace un círculo. Tienes unas tarjetas que dicen, ustedes van a hacer número sacas una tarjeta y dice las niñas, sacas otra tarjeta y dice los niños, sacas otra tarjeta y dice todos, sacas otra tarjeta, o sea, puedes sacar cualquier tipo de tarjetas, separan todos esos, corren alrededor del círculo y ya tú puedes decidir si el que se sienta al principio, al final, en medio, el que sea, agarra una tarjeta, la lee y la actúa y se le felicita y el grupo aplaude. Es decir, hay varios elementos relacionados con la intervención lúdica que suavizan mucho el tema, que bajan mucho la ansiedad, que permiten que todo el mundo participe, que no es tan cognitivo y que de alguna manera ejercen hasta con el cuerpo lo que estás enseñando, y todo eso es muy importante. Hay por ejemplo, otra actividad que tiene que ver con pasar con un túnel, porque el túnel te da fuerza, te anima a decir cosas que tienes guardado, que en este caso puede ser situaciones de violencia. Entonces pasan por el túnel, salen del túnel y lo pueden compartir, y bueno, se les pone un curita de que decir lo que pasa es bueno. Hay otra actividad, por ejemplo, o sea, les estoy tratando de compartir como diversas ideas para que vean que se puede trabajar con actuación, con sentimientos, con grupo, en parejas, con materiales, con videos, etcétera. De hecho, este tipo de actividades podrían ser complemento después de haber aplicado uno de esos videos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues es una actividad que tiene que ver con un león protector, que se les dice a los niños, pues tienes un león protector adentro, entonces yo voy a hacer alguna forma de falta de respeto, obviamente no haciendo directamente realmente ninguna forma, y el niño tiene que pues agarrar su león protector y ponerte un límite o ponerse su mascarilla de león protector o de la figura que agarre, y pues es una cosa, la verdad, muy padre, que empodera mucho, en lo que el niño y la niña puede integrar esa posibilidad de fuerza a sí mismo, y después podemos trabajar sin la máscara. Este tipo de actividad es una actividad que la hemos venido ajustando durante varios años, y que es una actividad donde se habla de abuso sexual, es para cuarto de primaria, se habla de abuso sexual, se habla de una niña y su hermano que tiene una serie de síntomas de esta forma de violencia sexual, y se les dice cuáles son formas como se puede apoyar a una persona que ha padecido esto, y entonces ellos en equipo elaboran unas canciones para apoyar. Y, por ejemplo, perdón, ya estoy a punto de terminar. Por ejemplo, este es un grupo de niñas, puede ser mixto, pero luego a esa edad se trabajan mucho por sexo también. Había una niña llamada Estrellita que tenía un secreto que nadie sabía. A sus amigos con confianza les iba a decir, pero no sabía si se iban a reír.
a su amiga le dijo, y ella le ayudó, y a un terapeuta ella contactó. El terapeuta dijo, eres inocente y un poco adolescente. Una pequeña creatividad ahí, cosa que no tiene que ver, ¿no? El terapeuta le dijo, voy a ayudar, pero con tus papás confianza les debes de dar. Entonces, cuarto de primaria tiene un desarrollo cognitivo mejor, tú le das 10 mensajes, ellos escogen 3 mensajes que quieren incorporar en su canción, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a un grupo que se llamaba Los Camarones del Norte, y la canción dice, te sigo queriendo, no es tu culpa, vas a estar bien, yo soy tu amigo fiel, no importa lo que te hicieron, yo sé lo que sufriste y te voy a apoyar para siempre. Entonces, si se fijan, los mensajes que eligió el equipo de las niñas es distinto de estos de los Camarones del Norte, porque pues lo que se está enseñando es cómo reaccionar cuando un compañero, compañera, hermano, amigo, se te dice que tiene una posible experiencia de violencia sexual. Y bueno, por último, les comento que también, por supuesto, vamos a estar trabajando con actividades para educar en casa, lo menos cognitiva posible, lo menos complicada posible, lo más práctica posible. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos pues hacer unas actuaciones donde los papás o la mamá, abuelo, quien cuide, defiende o detiene a quien asusta, o usar almohadas para alejar, o sea, vivir la experiencia de ser protegido por papá o por mamá o por quien o tutor. La aceptación de conductas opuestas, por ejemplo, yo te amo cuando haces travesuras y también te amo cuando eres ordenado, yo te amo. ¿Por qué? Porque ese es un ejercicio súper poderoso que tiene que ver con aceptar a los hijos en su totalidad y tiene que ver con prevención de abuso porque sobre todo cuando la víctima siente que hizo algo malo, que lo van a rechazar por lo que sucedió. O por ejemplo, tenemos una actividad donde son tarjetas y hay situaciones posiblemente abusivas, sacan las tarjetas y ellos tienen que decir cómo haría esa familia para proteger al miembro de la familia que está posiblemente siendo violentado. Y por ejemplo, una carta en la cama de pueden pasar cosas difíciles en la vida, quiero que confíes en mí, quiero que me hagas esta seña cuando esté muy ocupada y no te esté atendiendo, cosas así, ¿no? Y por último, bueno, sentimos que la educación sexual integral de la sexualidad obviamente tiene que ver con empoderamiento y con que los niños y las niñas un día sean capaces de tener su propio camino, sus propias decisiones, su propio destino y que sea lo más saludable posible, ¿no?